úlceras se le puede hacer electrocoagulación, es decir, electrocauterio, se puede utilizar para resolver el problema. Se puede utilizar ligaduras, se puede utilizar, como ven allá también dice, tejidos que pueden, sustancias que pueden esclerosar esa úlcera, esclerosar el vaso, tapar el vaso para evitar el sangrado. Así es que la endoscopía no solamente diagnóstica, sino también terapéutica en caso de una úlcera sangrante. Entonces nos permite por el momento realizar un taponamiento de la hemorragia y si el cuadro es muy severo o grave, nos da tiempo para preparar al paciente para entrar al quirófano y operar al paciente. Con respecto a la hemorragia de las úlceras, puedo recalcar, es más importante la endoscopía que la cirugía en sí, pero el último recurso es la cirugía. Si no sigue sangrando y sangra, no me queda más que entrar y hacer una ligadura y úlcera. Con respecto a la perforación, les decía, entre el 6 al 10% de los casos, no tenemos decir caso vivo en nuestro medio, a un 15% de úlceras que van a perforarse. Luego también está la penetración, que ahora nos va a hacer principalmente en hígado, al lado de atrás, o de pico también, porque está bien plastonado, porque ya está por perforarse. Y la estenosis pilórica, les decía, solamente un 2%, sí, no es muy frecuente, pero puede tratar de colon. Entonces acá está un enlace, ustedes creo que ya les han mostrado alguna vez, se ve aire subdiafragmático, aquí está el diafragma, el aire, también el diafragma, de aire, este es el nombre de imagen, alas de murciélago, o también se conoce con el nombre de, bueno, alas de la también se conoce con el nombre de esta de acá, el subdiafragmático. El signo de Popper, radiográfico, y si hacen la percusión, si no se escucha aquí la matidez, sino más bien como si estuviera un bombo acá en el botón de gas, en vez de que se diga o que se le escucha mate, se escucha como si fuera aire, o sea, sonido. Entonces, ese signo se conoce como llover. No hay matidez hepática. Tratamiento de estas complicaciones. El tratamiento es quirúrgico. Estas complicaciones pueden ir desde una gastroyeyunoanastomosis simple, como en la diapositiva, que quiere decir subir el intestino delgado hasta arriba, yeyuno, subirlo hasta donde está el estómago y hacer ciertas anastomosis o ciertas derivaciones. O incluso más complejas, donde tendríamos que llevar ya intestinos mucho más largos que para la abundancia, o hacer restricciones importantes en el estómago. Las cirugías tipo micro son dos. La tipo 1, que es la anastomosis del estómago con el duodeno, por eso se llama gastroduodeno anastomosis. La tipo 1 consiste, o por qué nació esta anastomosis, porque obviamente no puede llevar lo más fisiológico posible, ¿no?, al paciente. Entonces, yo puedo unir el duodeno, porque normalmente en el estómago había una comunicación con el duodeno, entonces sería lo mejor la fibra pública, la gastroduodeno anastomosis. Pero muchas veces no es posible, porque ustedes saben que el duodeno no es un órgano móvil. El duodeno es un órgano fijo, está bien pegado atrás hacia la pared posterior de la columna. El duodeno está cercano, y aquí tendría el páncreas. Entonces todo eso hace imposible que yo pueda levantar el duodeno y subirlo hasta el estómago. Principalmente en posiciones muy amplias, muy difícil hacer la fibra 1. Entonces no lo hago porque no voy a tener otra alternativa que subir el yeyuno.
allá, después se da parte del estómago, ya sea la anastomosis correspondiente tipo 2 o la vida tipo 2, entre el estómago y el una gastro y una anastomosis. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar qué consiste una cirugía tipo 1, consiste en la anastomosa del estómago duro, eso es la vida. Sacar el anastomosa del estómago, o lo que quiere del estómago, que sería lo más fisiológico, lo más natural. A donde normalmente se puede pensar en la línea. Pero ya ven, lo de acá no es posible porque el duodeno no es nuevo, sino algo que está bien fija, hace intestinal que está bien fija, principalmente por el páncreas, el páncreas abraza el duodeno y no deja que sea levantado, no podemos subirlo hasta el estómago, y entonces tendría que utilizar la grasa del ayuno, específicamente el ayuno hasta el estómago para hacer la anastomosis, es decir, subir, como ustedes ven, está desde donde está usualmente debajo del transverso, subirlo hasta donde está el estómago y hacer el ¿no? Es importante que también, porque si hay una úlcera complicada, como por ejemplo, puede ser que la úlcera esté provocando un síndrome pilórico, porque se ha estenosado el píloro, se ha estenosado, entonces puede hacer, ya sea, tal vez requiera incluso en el cáncer, tal vez yo tenga que recortar el estómago, hacer una reducción del estómago, y subir mucho y ayudar. Están las gastroenterias totales, etc. Y la gastroenteriostomía. Obviamente la gastroenteriostomía simple es para patologías benignas, no tan complejas. Y la gastrectomía es decir, sacar el estómago, ya sea parcial o casi completamente, es más que todo para cirugía de cáncer. Esto les decía con respecto a las vaquectomías, miren cómo es la vaquectomía supraselectiva, se preserva el triangelino de la vaquectomía, se preserva solamente los medios viniendo un cuerpo principalmente, son los medios que se ligan, se cortan para que ya no es para que no funcione, ¿no? Se preserva también el medio de base, la vesícula biliar, ya no se hacen vaquectomías cerebrales, no se corta acá, y no se hace vaquectomía supraselectiva. La paroscopía, poder ver exactamente lo que es con la cirugía laparoscópica del estómago, es mucho más fácil de realizar esta técnica y de visualizar exactamente dónde están los medios, exclusivamente los específicos que llegan a la pública y al estómago. Estas son las operaciones tipo Gilbert, hay variantes, pero a todas se les llama Gilbert 1. Claro que cada uno tiene su nombre, cada autor tiene su nombre. Ustedes vean que era muy frecuente realizar detecciones de estómago, no solo por el cáncer, sino también por patología benigna, destacar esa última que estaba publicando, que dio la cerebroterapia, más frecuente para los cirujanos, era operar el estómago. Entonces, cada cirujano fue poniendo su técnica, le fue poniendo sus variantes para que y le fue poniendo también su nombre. No debe hacer 5 minutos
técnicas cómo podían unir el estómago con el duodeno, ¿no? Cómo se pretendía unir el estómago con el duodeno. Hasta que aparecieron las fibras 2, que consiste justamente en una lampectomía total, se remueva todo, se seca todo el ángulo, y como no va a haber espacio, luego por ejemplo, como un síndrome pilórico, ahí se nota, ¿no? Hay un cielo de fibra, se cortaba el duodeno, y como no podía llegar el duodeno hasta este extremo, hasta comenzar con el estómago, se subía con el líquido. Ahí está, por ejemplo, una fibra 1, y acá podemos hablar de tipo 2. Entonces, vuelvo a recalcarles para que ustedes sepan la nomenclatura. Fibra 1 sería decir gastro, duodeno anastomosis, o quiere decir gastro, duodeno. Y la fibra 2 quiere decir gastro, yeyuno. Entonces, el síndrome pilórico, como su nombre indica, es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados con una obstrucción alrededor del pilo. Entonces, ¿cuál va a ser el principal signo del síndrome pilórico? La distensión abdominal. La distensión estomacal. El estómago se va dilatando cada vez más porque no puede pasar el alimento hasta el pilo. El síndrome pilórico aparece generalmente en el contexto de úlceras pretinoides, que como hemos visto, pues la clasificación de los ángeles son la segunda forma de presentación de las úlceras. La primera es a nivel de la curvatura menor. La segunda es a nivel de pretinoides. Estas úlceras de a poquito se van centrando cada vez más, que existe inflamación, que existe sangrado, que existe nuevamente una reactivación, nueva inflamación, nueva cicatrización, hasta que entra en ese ciclo vicioso en el que va a existir un cierre del pilo. Generalmente se presentan más que todo por la comunicación de la sociedad. Se puede ver otras causas, puede haber causas traumáticas, pueden haber causas congénitas para que aparezca el síndrome pilórico, se lo llama malejando, se lo llama maldito, pero lo más frecuente es que sea por el. Entonces, los signos y síntomas, por la estrechez, por el cierre del pilo, se habla que existen dos etapas en este síndrome pilórico. Una fase aguda, donde puede existir mucha distensión del estómago, con náuseas y vómitos. ¿Cuál va a ser la característica de estos vómitos? Van a ser alimentos que tienen jugo gástrico, que además no están bien distribuidos todavía, pero ya estaban en proceso de descomposición. Es decir, son verdaderos vómitos. No lo que el paciente con la calasia refiere, ¿no? Es que el paciente con la calasia refiere vómito, no es que tenga vómito, solamente es una regurgitación, no es vómito. Nunca el alimento, la comida nunca llegó al estómago. El vómito viene desde el estómago, la expulsión desde el estómago. Entonces, un paciente no mucho tiempo no ha podido pasar, ¿no? El píloro, y que se ha distendido el estómago, y al distenderse causa contracción, y al contraerse causa dolor, que puede causar también vómito. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa de lucha, la etapa de contracción. Entonces, acá podríamos decir incluso que en la fase aguda del síndrome pilórico lo que más la caracteriza son cólicos, un dolor cólico, un dolor de lucha, un dolor de fuerza que está ejerciendo su estómago para pasar el alimento.
Esa es la primera etapa, cuando todavía el músculo del estómago quiere cumplir su función, trata de romper esa estenosis, trata de pasar el alimento por él. Luego viene la etapa en que cede esa contracción, ya no se contrae, más bien se relaja, ya ha perdido su fuerza, la fibra muscular, empieza a alimentarse, entonces tenemos que grandes, dilatados, ya no hay mucho cólico, parece que está en una bolsa donde se está acumulando gran cantidad de alimento, donde se está fermentando alimento. Ella no viene con muchos vómitos, pero sí viene con una distensión abdominal importante. Aquí ya se ve una distensión abdominal importante. Al hacer la percusión o al moverle el abdomen al paciente se escucha que se machuqueó esas olas de agua. No es necesario que ni siquiera con el profesor se van a escuchar directamente, como si estuvieran moviendo una botella, el mismo. Con agua se produce un machuqueo, justamente el sonido que se produce por líquido que se encuentra dentro de esa cavidad. Entonces ya es la etapa de la atonía, es decir, de la dilatación del estómago, de la distensión del estómago. Ya viene un dolor continuo, de poca intensidad, ya no es cólico, sino el dolor ya es continuo, ya no es hipocólico, ya perdiendo la fuerza de contacto del estómago. Ya el dolor es más de la región parietal, es decir, de la pared parietal que está cerca del estómago. Y los vómitos que puede haber sí son también tardíos, es decir, ya no casi inmediatos por la contractilidad, sino más bien tardíos, porque se sobrellena el estómago de comida y obviamente la única forma es que no está pasando el duelo porque después de 2 o 3 horas de ver en ambas etapas puede haber desnutrición. Obviamente cuando es más crónica, de más tiempo, hay mayor desnutrición. Hay distensión abdominal, hay pérdida de peso, hay el paso gástrico, el movimiento, ¿no?, del abdomen, es decir, de ese líquido que se está moviendo dentro del abdomen. Y en algunas ocasiones, por la desnutrición, el paciente está bien desnutrido, se puede ver los movimientos intestinales del estómago trabajando el alimento hacia el duodeno. Se ve el pericarditis. Obviamente, la causa del pericarditis de esta contracción se ve en la cabeza, el abdomen y la pelea que está teniendo el estómago para más. Ya le dije, múltiples causas para un síndrome. Varias causas. La causa más frecuente es el síntoma más importante es justamente la dificultad para la alimentación. El síntoma más frecuente es la distensión abdominal del epigastrio, es decir, del ombligo para arriba. Es una distensión abdominal asimétrica, del ombligo para arriba también y abajo por el hombro. Eso sería una síndrome. Ustedes verán, ya se puede ver más o menos cómo se resuelve este síndrome pilórico, principalmente en patología benigna. Si la patología es por úlcera o por una estenosis de úlcera, ¿no?, un cierre de una úlcera, por ejemplo, del píloro, se puede pasar también un balón para dilatar el píloro. Ustedes ya saben muy bien que al dilatar el píloro va a venir entonces el alimento al duodeno, va a poder pasar el alimento al duodeno. Pero el otro inconveniente, saben también que esta técnica, la dilatación con balón, no es digamos, definitiva, exacto, no es definitiva. No es un tratamiento que va a ser
el último, obviamente, seguir haciendo dilataciones si fuera necesario, y vamos a tener que hacer sí o sí, no solo las dilataciones, sino también vamos a tener que ir viendo a los pacientes cada 3 meses. Se puede colocar también una clínica, si hay otra alternativa para dilatar el hígado, sí se puede colocar una clínica. Más dilatación, sí se coloca toxina, se dilata. Hay esas alternativas, pero el tratamiento definitivo es la gastro, duodeno o la gastro y una sería si es que este problema sigue cerrándose o el píloro sigue estimando. Diagnóstico. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico de la falacia? ¿Qué serie pedíamos? En contraste, una serie que se llama serie esófago gastro y duodenal. Acá también tenemos que pedirle la serie esófago gastro ante la alta sospecha. Pero, como ustedes saben, no vamos a pedir de un inicio, no vamos a pedir después de que veamos al paciente bien. Y la radiografía inicial que se pide es la radiografía de abdomen, porque vamos a vómito, distensión marcada, generalidad, dolor, hipocórico, luego continuo, después de un tiempo, puede ser crónico, puede ser agudo, puede ser que estamos en la fase de dolores cólicos todavía, todavía estaremos con dolores continuos, es decir, una fase más temprana, una fase más tardía. En sí, entonces el primer estudio que vamos a solicitar es la radiografía de abdomen. Y en la radiografía de abdomen ya vamos a ver un estómago más o menos dilatado, y se puede ver una radiografía. Pero para que yo constate el diagnóstico de síndrome crónico, es mejor pedir una serie de radiografías. En esa serie, esófago gastro, duodenal, ustedes ya saben, se pide en 3 minutos de haber tomado el contraste, luego a los 15, 30, 45, una hora, o prácticamente después de 2 horas, se puede realizar ese. De 2 horas, miren, el estómago sigue igual, no ha movilizado nada, no hay ni siquiera un descifradero por donde caiga la comida hacia el duodeno, el estómago está distendido, el ano está muy dilatado, apenas está pasando algo del duodeno, no se ve ni siquiera el desfiladero clásico que tuviéramos que ver, la imagen del pico del ave, no se ve acá, no hay nada, o sea que la estenosis parece ser muy importante. Este sería el estudio que nos muestra casi patognomónico de un síndrome pilórico, porque después de ver este estudio tengo que limpiar el estómago para poder hacer una endoscopia, porque el diagnóstico definitivo va a ser únicamente la endoscopia. Este es que voy a ver. En estos casos donde está totalmente estrecho el hígado, voy a tener que realizar alguna técnica. Dependiendo de la biopsia que le haga mediante la endoscopia, yo voy a poder definir si esto es cáncer o todavía es patología benigna. Si es patología benigna, bueno, todavía puedo subir el Y1 y hacer una gastro Y1 sin, no necesariamente cortar el ano. Si tengo que cortar el ano con cáncer, bueno, entonces ya estamos haciendo una gastrectomía, estamos sacando el estómago y ahora sí puedo venir con una técnica tipo uno o con una técnica tipo 2. Estómago con el duodeno, estómago con el clarísimo, ¿no? La imagen, no hay donde se pierde la dilatación después de 2 horas.
de haber tomado el contraste, no pasa absolutamente nada al duodeno, sino episodios mucho más cercanos al diagnóstico. Otra forma era, antiguamente ya no se hace esto prácticamente, sino se pide que se contrasten, como ahora ha evolucionado también tanto la tecnología de la ciencia y la tecnología de los contrastes, entonces es más fácil pedir un contraste y hacer directamente antes se le colocaba una sonda somática, se llegaba a la temperatura del estómago y se aspiraba. Si había un aspirado de más de 200 ml de tubo gástrico, es decir, el estómago no botaba nada de tubo gástrico al duodeno, ya era un signo no sé qué. Entonces acá, después de hacer el esófago duodeno, ya solicitamos la diagnóstico. Antes también se jugaba con la posibilidad de hacer fibropatías, pero siempre y cuando el problema era el fígado. Porque esto de las fibropatías, es decir, cortar el fígado, como hacíamos aquí en el esófago cortamos acá para liberar el esfínter. Lo mismo, acá tenemos que cortar el esfínter para liberar el esfínter. Si se dan cuenta, esta punta de aquí se une a esta otra punta de acá para esta así. La unión ya está ampliando por el espacio que nos tiene que pasar la línea. Esta técnica no lo voy a pedir a ustedes, pero es necesario que sepan que es una fibropatia. Eso podría resolver el problema del síndrome con fibropatia. Esto se fue viendo que el problema no es tanto el estilo, sino más que todo el levanto gástrico, y entonces todo el camino desapareciendo. Complicaciones de estas cirugías, principalmente de la Bildung 2, de las gastro y el no es nomás que voy a llevar el yeyuno hasta allá arriba y entonces se le puede poner mano por algo y el yeyuno está pesado, no tendría por qué estar cerca del estómago, principalmente porque dejamos dos estructuras como si fueran pilares, ¿se dan cuenta? Como pies, como si el estómago tuviera un pie derecho y un pie izquierdo. Entonces, el asa que me está llegando acá al estómago se conoce con el nombre de asa aferente, porque le llega. Y otra asa está saliendo del estómago, que entonces sería una asa eferente. Estas cirugías también fueron evolucionando, fueron mejorando, se fue mejorando la técnica, cada vez mejor, pero fueron dando también problemas. Como ven acá, síndrome de la asa aferente se refiere a cualquier obstrucción de esta asa, de la aferente. Miren la dilatación de ese pie del lado derecho del estómago, y cómo está cayendo. Ya no por acá, sino todo está cayendo del estómago hasta hacia el duodeno, pero por otro lado no está entrando por donde tendría que venir normalmente. Entonces está yendo en contragradiente, ¿no? Y esto es muy difícil que el duodeno pueda, digamos, liberarse. ¿Por qué? Porque tiene que contraerse normalmente en este sentido, ¿no? Acá no, porque se contraiga no está pudiendo liberarse del contenido. Sigue cayendo a nivel cantidad de líquido, entonces hay una obstrucción a este nivel y del estómago, el jugo pancreático se sigue formando, la bilis que sigue llegando a la 70% del duodeno, y entonces puede ocurrir esta dilatación del asa aferente.
Si existe dilatación de la asa aferente y está unido el estómago con esta asa, se va a ver vómitos desde acá hasta afuera. ¿Cómo van a ser las características de este cuerpo? Como pancreático y los vómitos van a ser más que todo biliosos. Lo que no está pudiendo pasar hasta eferente. ¿Dónde está? Resulta la obstrucción del asa aferente. Lo mismo que el síndrome epilógico, puede haber una fase aguda con cólicos, con distensión abdominal a nivel del duodeno, dolor intenso, vómitos. O sea, en vez de mejorar, deberíamos haber mejorado la sintomatología, pareciera que todo está igual que como cuando hay que operarse en el estómago. Cólicos nuevamente, dolor intenso, cólicos, signos vagales, es decir, sudoración confusa, hipotensión. ¿Qué nos van a causar entonces este síndrome de la asa aferente? Ahora, si hay síndrome de la asa aferente, también puede haber síndrome de la asa eferente. El asa eferente se bloquea, se cierra. Y puede haber también una obstrucción del asa eferente. El asa eferente podría ser esta, que es el asa eferente. El asa eferente también se puede. Miren esta idea de este cirujano. Esta técnica le llamaban asa en omega. Para que no exista problema de asa aferente ni de asa eferente, ¿qué hicieron acá? Las unieron, ¿no? Las juntaron. Esos dos pies, el pie derecho con el pie izquierdo, los han unido. Para evitar que el síndrome de la asa aferente o de la asa eferente. Se llama la técnica del asa en omega. Es otra técnica quirúrgica. Otra técnica quirúrgica que consiste en juntar las dos asas para evitar que esta se bloquee completamente y esta otra también se bloquee completamente. Porque si esta está bloqueada, va a pasar por acá el alimento y va a caer acá. Si esta está bloqueada, va a caer acá directamente, ¿no? Y va a pasar algo de contenido por acá. O sea, que se está rompiendo el circuito, ¿no? Como haciendo una tapa. Entonces puede haber síndrome del asa aferente, puede haber síndrome del asa eferente. Es otro síndrome. Pero también hay el síndrome de Duplex. ¿Cuál es la función del estómago a más de empezar la digestión de las proteínas? Ser un reservorio de la comida, saciarnos, para que después no estemos todo el tiempo comiendo, sino después de un tiempo que se vacíe el estómago, recién se empieza a dar el hambre. ¿Qué pasa si no tengo estómago? O ha quedado un pedazo pequeño de estómago. O si la comida pasa directamente del esófago hasta el duodeno o al yeyuno. No hay estómago. No es que haya hambre constante, sino que existe un reflejo vagal. El vago principalmente se estimula por ese paso rápido. Normalmente tendría que estimularse y de a poquito contraer al estómago, pero ahora se está estimulando el estómago, se está contrayendo de una forma rápida. Ya no hay el reservorio. Entonces la acetilcolina se estimula
rápidamente. Y esto da signos vagales. ¿Cuál es la otra función del nervio vago? Aparte de ayudar a la respiración intestinal. También ayuda en el control cardíaco. También ayuda en el control del esófago. También ayuda en el control del diafragma. Entonces es el nervio más mal llamado, lo llamaron vago porque no sabían qué hacía. Una vez los vagos, pues no hay que volver uno que funciona, tiene muchas funciones más importantes todavía. Regula la contracción de la vesícula, regula la contracción de la bilis, regula la contracción o la secreción del jugo pancreático. No haya sido tan vago. Entonces, si pasa de golpe la comida porque no tengo ya el estómago, me provoca ese estrés. Y además el vago ayuda también en la visión, en las pupilas, en la sudoración, porque todo ese sistema autónomo no solamente lo tengo en el estómago, lo tengo en casi todas las estructuras que tienen que ser autónomas, como por ejemplo las glándulas sudoríparas. No puedo yo en este momento, ya ahorita me chorearé, sudaré, lo que quiera, digamos. No puedo, no depende de mí la cantidad de sudor que voy a hacer, depende del ambiente, si hay calor, si hay frío, si estoy en actividad física, no es que es una actividad física, para que pueda tener sudor. O yo estoy controlando ahorita, estoy ya sacando 200 ml de sudor, no sé ni siquiera cuánto estoy en la respiración total. Porque eso lo administra el sistema nervioso autónomo. El parasimpático. Entonces, todos esos reflejos también se activan cuando se activan. Entonces, puede haber radicales, puede haber sudoración. Al estar inhibido el vago, puede estar el simpático actuando me puede dar el lo contrario, ya no van a tener también taquicardia, porque el simpático, al no tener un vago que lo detenga, se activa y me puede dar taquicardia, me puede dar hipotimia, es decir, me puede dar desmayo, deshidratación, no estoy regulando bien mi sudoración. Entonces me da un montón de reflejos vagales. Y aparte, estoy comiendo y pasa todo el ayuno, se contrae el ayuno y me da pues diarrea. Se está contrayendo muy fuertemente con mucho reflejo vagal. A esos síntomas se conocen con el nombre de síndrome de Down. Yo creo que debería haber llamado el síndrome de Down, como el cargo, más o menos algo así. Como inmediatamente me da diarrea, a las 30, 40 minutos, viene descargas explosivas, diarrea. Pasa todo muy rápido, por el tiempo. Entonces, había sido también bien importante la función del estómago en el sentido del respiratorio, ¿no? Para que de a poquito vayamos digiriendo los alimentos y no que pasen de golpe y nos cause efecto vagal. Entonces, existe la forma temprana que a los 10 o 30 minutos después de la alimentación yo tengo mareos, hipertermia, palpitaciones, sudación importante, síntomas gastrointestinales como cólicos, muy importantes, muy intensos, náuseas y vómitos, puede haber, o diarrea. Entonces está la forma temprana, también puede haber una forma tardía, capaz de 2 a 5 horas después de la alimentación. En ambas formas los síntomas mejoran principalmente por el reposo. Muchas veces estos síntomas no se pueden controlar porque es un vagal del nervio o del cerebro vegetativo autónomo. No se puede, no se va a poder
poder controlar estos síntomas y entonces vamos a tener que hacer alguna interposición de algún asa para simular que algo de estómago. Poner algún tipo de solución. También puede haber. Con las cirugías de las úlceras, hemos inventado las cirugías gastro y ayunoanastomosis simples, pilos 1 o pilos 2, para mejorar el problema de las úlceras, porque esa era nuestra alternativa. Esa era la mejor alternativa que teníamos para evitar el cáncer. Había úlceras que hacíamos los cirujanos, por lo general era ya programar una cirugía. Y ya hacíamos pilos 1, pilos 2, pero también fuimos dándonos cuenta que había más complicaciones haciendo ese tipo de técnicas. Hasta que se pudo entender mejor la fisiología del estómago y empezaron a ver ya nuevamente el disminuidor de la de control. Esto ayudó mucho, sí, pero ahora parece que también están asociados al cáncer. Se sigue haciendo nuevas investigaciones, nuevos estudios, nuevas técnicas quirúrgicas que mejoran estos problemas. Todavía seguimos en fase, ¿no? Y eso va a ser constante hasta que podamos encontrar una técnica mucho más segura o un tratamiento mucho más seguro y así mejorar también la ciencia de la medicina. En ambas formas, entonces vuelvo a recalcar, los síntomas mejoran cuando uno reposa o sea. Pero claro, es difícil, incómodo ir a hacer una vida social, no se puede hacer un almuerzo o compartir con la familia, porque el tiempo pagado. Entonces también la calidad de vida del paciente puede ser pésima, ¿no? La calidad de vida. Podría haberme muerto por un cáncer, ¿no? Que es así, si algunos piensan así, pues no, tienen algún falso cirujano. Por haber de descargar su situación, porque de verdad no sobre la cirugía y no se va a comenzar. Está también falta de solución, los tratamientos que se pueden instalar. Generalmente, para los síndromes de asa aferente y eferente va a ser quirúrgico. Para el dumping no, para el dumping se trata de acomodar al paciente a la situación. Un poquito, el vago va a ir entendiendo de que ya no hay estómago. Entonces, no es bueno que se estimule, que se sobreexcite, ¿no? El mismo sobreregulando. ¿Quién lo va a ir regulando? El simpático. El simpático lo va a ir regulando, mira. Porque no hacemos esto, que no es el paciente, entonces se va autorregulando. Entonces es autónomo, que ambos se van autorregulando para evitar el control. Eso justamente es súper. Pero en ciertas ocasiones puede existir el 1% de los pacientes va a tener que hacer un tratamiento quirúrgico, vamos a tener que hacer mayor espacio. Y estas cirugías ya no son solamente cirugías de anastomosis y demás, ¿no? Sencillas, sino vamos a tener que dejar un espacio más largo. Esta ya son cirugías variables, ¿no? Estamos entrando en el campo de la cirugía variable. La cirugía bariátrica que podría ser para bajar el peso, pero no estamos haciendo esta cirugía para compensar el peso. Esta es la clasificación de riesgo que nosotros utilizamos para ver tanto en problemas de asa aferente, eferente o dumping, para clasificar al paciente y ver si va a necesitar cirugía o solamente tratamiento dietético, un tratamiento paliativo, no llegamos a buscar la cirugía, sino un tratamiento más que todo de control de sus síntomas,
que no coma mucho de golpe, que coma poquito, de a poquito, para que no se llene o el vago no se estimule. En vez de comer las 3 comidas que tenemos al día, podemos partirlas en 6 comidas al día, raciones más pequeñas. ¿Ya? Ahí está grado 1, no hay muchos síntomas, entonces el paciente, tranquilo, no lo pongan sin síntomas, sino hay que ponerle como ligeras dispepsias, eructos, como de oral, dolor cólico que es fácilmente soportable. Grado 2, síntomas leves que se alivian con medidas generales, principalmente con la dieta. Grado 3, esos son síntomas leves que no se alivian, pero que son más o menos satisfactorios, mejoran con algunos cuidados. Y a partir del grado 3, y que son insatisfactorios, que molestan, incomodan, hasta el grado 4, que no hay ninguna mejoría, pues tendremos que hacer la cirugía. A partir del grado 3 y a 4, es más, el paciente es candidato a. Está la preparación de la uso, de su aplicación, que también puede funcionar. Este grado, pero se están viviendo ahí. No es desgastado, no están enfermos, están de sueño. También están muy estresados por el examen de suelo. No quiero que le dé úlcera, y mucho menos que se les complique, no pasa.